Sí, profe, ¿verdad? No, aparte yo hoy por eso también quise empezar a las 4 y demás, porque como es la clase previa al examen, entonces por ahí es como que uno le saca más el jugo, plantea dudas y aunque haya que perder más tiempo, pero es muy importante que puedan comprender, si no, más la complejidad que tiene la materia y los temas, es como que se les hace un lío bárbaro. Bueno, les decía que el resultado del gobierno, o sea, los ingresos del gobierno son los impuestos. O sea, para nosotros, para la población, es un gasto, para el Estado es un ingreso, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero sacar el resultado, a ver si el sector público tiene déficit o superávit, tengo que hacer ingresos versus gasto, ¿sí? Los ingresos los mido a través de los impuestos que recauda y a eso le resto el gasto público, ¿sí? Entonces yo puedo tomar diferentes políticas fiscales. Subo gasto público, bajo gasto público, subo impuestos, bajo impuestos, o hago una combinación. Cuando yo quiero mantener el equilibrio, o sea, aunque tenga déficit o superávit, pero no quiero profundizar ni el déficit ni el superávit, y quiero mantener esa diferencia, si yo subo gasto, tengo que, o sea, ese aumento del gasto lo tengo que financiar con un aumento de impuestos, ¿sí? Entonces, si quiero aumentar el gasto público en 20, aumento los impuestos en 20. Y de esa manera no altero el resultado, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. En el ejercicio 1 de multiplicadores, en el punto E, dice, al incorporar el sector público al modelo aparece el gasto de dicho sector, los impuestos y las transferencias. Calcular el multiplicador del gasto público, el de las transferencias y el del impuesto. Bien. ¿Eso tiene relación con lo que acabas de explicar? Tiene relación, pero ahí yo calculo por separado, el del impuesto, el de la transferencia. Claro, porque En el el de impuesto y transferencia es C sobre 1 menos C. O sea, el simple es 1 sobre 1 menos C, y el otro es C sobre 1 menos C, el de las transferencias, que es positivo, porque si el Estado aumenta las transferencias que paga las familias, eso va a generar un impacto más que proporcional en el ingreso. Y el de los impuestos es menos C sobre 1 menos C, porque si aumento los impuestos, el ingreso me va a bajar y más que proporcionalmente. Pero ahí lo analiza por separado. Lo que tiene el teorema del presupuesto equilibrado es que combina la política. Como yo quiero mantener que no cambie el déficit o el superávit existente, entonces yo tengo que subir el gasto y subir el impuesto, o bajar el gasto y bajar el impuesto en la misma proporción, ¿sí? Entonces lo que decía el compañero de ustedes es que cuando yo hago, por ejemplo, un aumento en el gasto y en el impuesto de 20 pesos, genero una variación en el ingreso de 20 pesos. Fíjense que justo se da lo contrario a lo que venimos hablando, de este efecto amplificador, de esto más que proporcional, ¿sí? Porque como lo subo en la misma proporción, yo ahora porque no me quiero poner en detenimiento para no dejarles la cabeza peor, ¿sí? Después yo se los voy a explicar en otra clase bien en detenimiento de la manera más simple. Pero básicamente lo que ocurre es que yo aumento impuesto y gasto en 100 pesos y el ingreso me aumenta en 100 pesos. Bajo gasto e impuesto en 100 pesos, el ingreso me baja en 100 pesos, en la misma cuantía. Pero bueno, no los quiero complicar con eso porque no... Profe, y eso que dijiste recién, viste, de las transferencias, los impuestos, que dijiste que el multiplicador te quedaba 1 menos C sobre, pero No, eso ya sería no. multiplicador de impuestos, ¿no? El multiplicador simple, que es 1 sobre 1 menos C, es el multiplicador del consumo, de la inversión. Lo que yo les decía recién de multiplicador de transferencias y de impuestos, también en simple, es C sobre 1 menos C, el de las transferencias, o sea, positivo, y el del impuesto es el mismo, pero negativo, menos C sobre 1 menos C. Pero ahí no estamos hablando, porque ¿qué pasa? Vamos a ver en la parte de segundo parcial
que la economía, nosotros acá, ¿por qué llamamos multiplicadores simples? Porque estamos trabajando con una economía prácticamente cerrada, fíjense que no aparece nada raro. Cuando nosotros avancemos el modelo ISLM y demás, van a aparecer muchas más variables, va a aparecer una importación que depende del nivel de ingreso, podemos ver un gasto público que está relacionado positivamente con el nivel de ingreso, entonces el mismo multiplicador se va complejizando porque aparecen nuevas variables. Pero bueno, no... Sí. Profe, una consulta. Cuando vos tenés tenés varias funciones de consumo, ¿cómo se calcula el multiplicador? Siempre el multiplicador, ustedes van a tener 5 familias, por ejemplo, cada una con su función de consumo. Y por ahí les va a pedir, calcule la función individual de o calcule el consumo individual de cada una de las familias. B, calcule cuál es la función de consumo agregada. Entonces, cuando ustedes ya tienen que trabajar con multiplicadores, ya trabajan siempre sobre la función de consumo total, porque no tiene sentido hacer 20.000 cálculos individuales de 20.000 familias. Siempre trabajan sobre la función de consumo agregado, que es lo que estamos haciendo acá. Acá lo que vimos hasta ahora fue que el ingreso era igual a consumo 60 más 0,8 por el nivel de ingreso. Fíjense, 60 más 0,8i es consumo, más 40 que es inversión. Esto es lo que hicimos en la primera parte, o sea, en el bloque anterior, ¿sí? Después lo que hicimos fue hacer ingreso menos 0,8 por el nivel de ingreso es igual a 100. Y después yo lo que quise hacer como para que les quede el multiplicador bien claro, saqué factor común, que tranquilamente acá ya podemos poner 0,20i y van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces acá yo dejé el ingreso, acá en vez de pasar dividiendo el 1 menos 0,8, bueno, acá justo me queda, porque ustedes en la hoja, 1 sobre 1 menos, cualquier cosa que no se entienda, esto igual es lo que vimos hace un ratito. Y esto va multiplicado por 100. ¿Sí? 1 sobre 1 menos 0,8 es 1 sobre 1 menos c, que es el multiplicador de esta economía y que es igual a 5. Se va subiendo. Entonces, hasta acá habíamos llegado a decir que el ingreso de equilibrio de esta economía era 5 por 100, era igual a 500. Hasta acá íbamos bien. Ahora lo que nosotros teníamos que hacer era, ante una reducción en el consumo autónomo de 5 pesos, sacar el nuevo nivel de equilibrio usando 2 métodos diferentes, pero que tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, un método es usando el multiplicador, ¿sí? Y otro método es reemplazando, porque por ejemplo, acá nosotros teníamos un ingreso de un consumo autónomo de 60 pesos. Si baja el consumo autónomo en 5 pesos, ¿cuál va a ser mi nuevo nivel de ingreso? Mi nuevo nivel de consumo autónomo. 55. Perfecto. Yo acá pongo este valor, que es el ingreso de equilibrio original, pero ahora baja el consumo autónomo en 5. Entonces, por el método tradicional, yo tengo que hacer 55 más 0,8i como función de consumo. Claro, porque en la resolución que subió el profe aparece 95 ya directo, y yo digo, ¿de dónde lo saca? Pero claro, ya está sumado. Claro, ahora sí entiendo. Claro, entonces ahí yo hago, o sea, parto lo mismo que hice recién, pero con esta nueva situación que por X causa me armó el consumo en 5 pesos. Entonces Profe, ese sí. sería el punto G, ¿no? El que vas a hacer ahora. No, el G ya lo hicimos, este sería el J. Claro, el Sí. J, sí, me confundí yo, listo. Sí, perfecto. Entonces, acá ponemos 95, acá ponemos 95, y ahora, ¿cuánto nos da el nuevo ingreso de equilibrio? ¿Cuánto les da? 4,75.
Bien. Entonces, el nuevo nivel de ingreso de equilibrio con esta nueva situación que bajó en 5 pesos el consumo es 4,75. Entonces, ¿en cuánto bajó el ingreso? Si era 500 y ahora es 4,75, el ingreso disminuyó en 25. ¿Me siguen hasta acá? Acá yo lo hice de la forma tradicional, pero a mí, ¿qué me interesa? Me interesa que ustedes aprendan a usar multiplicadores, porque aparte es mucho más sencilla la cuenta. Entonces yo me olvido de todo esto y voy a resolver lo mismo que resolví recién, pero usando el multiplicador, ¿sí? Entonces yo sé que, bueno, yo acá lo hago siempre con el triangulito, pero bueno, acá con la compu, yo voy a poner así, la variación en el ingreso es igual al multiplicador por la variación en cualquier componente autónomo. No sé con qué letra por ahí lo vieron en la práctica. Con la A, sí, creo que era con la A. Acá yo puse A barra porque lo que puede cambiar es el consumo autónomo o la inversión autónoma. En este caso voy a poner C barra o C sub 0, no sé cómo lo ven, bueno, yo le dejo así estrella, que es más fácil. Entonces yo quiero medir el impacto en cuánto varía el nivel de ingreso cuando varía, en este caso, baja en 5 pesos el consumo autónomo. Entonces voy a hacer, la variación del ingreso va a ser igual al multiplicador del consumo autónomo, que recién vimos cuánto era, ¿se acuerdan? 5. Perfecto, entonces el multiplicador del consumo autónomo, que es el mismo que el multiplicador de la inversión autónoma, es 5. Y ahora lo voy a multiplicar por la variación del consumo autónomo, que ¿en cuánto varió el consumo autónomo? 25. Ah, no, el consumo autónomo en 5. ¿Y ese 5 subió o bajó? Bajó. Entonces acá tendría que poner un menos. Sí. Bien. Sí. Entonces, yo sé que la variación en el nivel de ingreso me da negativa 25, ¿sí? O sea, este menos 25 de variación de ingreso, ¿qué me quiere decir? Que el ingreso baja ante una disminución en 5 pesos del consumo autónomo, el ingreso disminuye en más que 5, porque eso ya lo sé por el efecto multiplicador, pero ¿en cuánto? En menos 25, ¿sí? Baja en 25. Entonces, si mi ingreso original, antes de que bajara en 5 el consumo, era de 500, y ahora el ingreso baja en 25, mi nuevo ingreso de equilibrio es 4,75. Fíjense que siempre llegan a lo mismo, pero por dos caminos diferentes. En el anterior, yo volví a la ecuación tradicional, reemplacé por el nuevo consumo autónomo y obtuve directamente el nuevo ingreso de equilibrio. Por multiplicador lo saco por la variación. Sí, o también podés poner directamente el multiplicador por 95. Lo que pasa es que si yo pongo el multiplicador por 95, me da 4,75. Y sí, te da el equilibrio. Claro, eso fue lo que ya hicimos antes. Claro, pero te quiero decir, en vez de agarrar y plantear la ecuación y despejar, directamente pones el multiplicador por, si querés, bueno, pones 100 menos 5. Claro, está bien, sí, por el nuevo A barra, que era 100 y ahora es 95. Pero si a ustedes, por ejemplo, en el ejercicio les dice, acá se los da de las dos maneras, pero hay veces, ponele en el final, que directamente se les dice, resuelva usando multiplicador. Entonces, si vos haces eso, lo estás resolviendo, pero no estás usando el método solicitado. Entonces, ustedes tienen que saber hacerlo de las dos formas. Es más, si les da el tiempo, aunque les pida hacerlo por multiplicador, bueno, ahora como es virtual, por ahí no sé si vamos a especificar tanto, porque por ahí van a marcar el resultado. Pero lo hacen por multiplicador y después corroboran si da el tiempo con la fórmula larga. Y se aseguran de que esté bien, porque tiene que dar exactamente lo mismo. Y Claro. fíjense que se cumple el efecto multiplicador.
en este caso, una disminución en 5 del consumo autónomo disminuye el ingreso de equilibrio en más que 5, lo disminuye en 25. Es un efecto más que proporcional. Y después, profe, que te dice la solución alternativa, en donde inversión igual ahorro. En realidad, para mí ahí lo que pone es para que lo hagan, digamos, con la nueva fórmula, o sea, con lo que hicimos anterior. Porque fíjense que en definitiva, inversión financia con ahorro. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Porque en definitiva, fíjense que el ahorro, se los voy a explicar con el ejemplo que por ahí lo van a ver mejor. El ahorro es la diferencia entre el ingreso, entre el ingreso y el consumo, ¿sí? Fíjense que si yo paso el consumo para este lado, o sea, consumo más inversión están sumando del lado derecho. Si yo paso el consumo restando de este lado, me queda así. Ingreso menos consumo es igual ¿a qué? A inversión, A que la es lo mismo que inversión. tenemos abajo que el ahorro. Claro, entonces fíjense, yo se los hice acá abajo para que lo puedan visualizar, pero en definitiva, la diferencia entre mi ingreso y mi consumo es el ahorro, ¿sí? Entonces, fíjense, ingreso menos consumo es inversión, ingreso menos consumo es ahorro. Entonces, en definitiva, que es lo que dice acá, ahorro es igual a inversión. Por eso, viste que más adelante estaba esa A que se prestaba confusión si era autónomo, y yo les dije, simplifiquemos para no mezclar, ¿sí? En definitiva, es lo mismo, porque son equivalentes. Ahorro e inversión son equivalentes. Pero ahí es como dijimos, el primer camino, volviendo a hacer el nuevo ingreso y sacando la diferencia, o por multiplicador. Porque si no es como que se marean con igualdades o con cosas que por ahí se presta más a confusión que para clarificar los conceptos. Pero fíjense que es lo mismo. Entonces vos decís, profe, que ahí sería resolverlo con el primer método, planteando la ecuación. Claro, lo resuelven con el método largo y si no directamente por el multiplicador. Igual, ¿y entonces por qué está planteado así? Porque ahí nos está diciendo la solución alternativa de inversión igual a ahorro, pero lo que estaba disminuyendo era el consumo autónomo. Sí, yo en realidad, o sea, me estoy metiendo en tema de práctica, no sé cómo por ahí se lo subieron la resolución o si lo hicieron de otra forma, pero siempre los dos métodos son esos, haciendo de vuelta, sacando el nuevo y la diferencia o el multiplicador. No sé, En la resolución está como lo hiciste vos, bro. Así claro. que, Para mí es como que se les enrieda y se presta más a confusión que otra cosa. Es todo lo mismo porque son igualdades. Pero es más, de hecho yo lo estoy mirando, la igualdad que vimos antes, no es, o sea, para mí, donde tienen Y igual a A, lo que quieren poner es Y latina igual a A. ¿Se entiende? Por eso yo, o sea, yo me enfocaría en no hacer esas igualdades porque no les aportan nada a la solución. O sea, está bien, el ahorro es igual a la inversión, en definitiva es una igualdad macroeconómica importante porque en definitiva toda inversión es financiada con ahorro, pero es como que a los efectos del ejercicio o el entendimiento del multiplicador empiezan a aparecer cosas que hacen más ruido que claridad conceptual. Entonces, cuando ustedes tienen así, sacan el ingreso de equilibrio original y después se fijan qué sube, qué baja, lo vuelven a hacer tradicional y sacan por diferencia la variación en el ingreso y con multiplicador sacan la variación y al original suman o restan la variación y les da el nuevo de equilibrio. Y por ambos métodos les tiene que dar igual, obviamente. Acá fíjense que lo hicimos de las dos maneras y daba igual. Si de una manera le da diferente, tienen que revisar porque hay algún error. Perfecto, profe.
no sé si me habían hecho alguna pregunta. Me habían pedido de inversión, ¿sí? Profe, Bueno, yo una última pregunta de, Sí. de multiplicadores. sí. En el práctico, para que explique la consigna, el número 1, el ejercicio de, que es como una relación entre los 3 puntos. Primero aumenta el gasto público, después aumenta los impuestos, que los resta del ingreso. Después aumenta las transferencias, que la suma al ingreso. Pero después reduce los impuestos en vez de incrementar las Bien, transferencias. ahí por ejemplo, yo acá lo estoy viendo, es muy parecido a lo que vimos recién y se agrega justamente lo del inciso D. Claro, lo que me genera confusión es que si yo estoy disminuyendo los impuestos, se supone que tengo más ingresos. ¿Por qué lo resta el 5? Porque fíjense, el multiplicador del impuesto, mirá, vamos a hacerlo así. El multiplicador del impuesto es negativo, ¿sí? Es menos C sobre 1 menos C, ¿sí? ¿Por qué es negativo? Porque si yo aumento los impuestos, vamos a suponer que el multiplicador de los impuestos es menos 4, ¿sí? Y yo digo, bueno, el gobierno va a aumentar en 10 pesos los impuestos. ¿En cuánto me va a afectar el nivel de ingreso? Entonces yo hago multiplicador del impuesto, que es menos 4, por más 10, que es el aumento en 10 de los impuestos. Menos 4 por 10 me da menos 40. Entonces, un aumento de 10 pesos en los impuestos me baja en 40 el nivel de ingreso. Y ahí, fíjense, efecto multiplicador, el impacto es más que proporcional. Entonces, ¿por qué acá pone menos 5? Porque si yo bajo los impuestos en 5 pesos, yo hago menos 4, que es el multiplicador de los impuestos, por menos 5, que es lo que bajan los impuestos, y me da menos por menos más. Me da que una disminución de 5 pesos de los impuestos me aumenta en 20 pesos el nivel de ingreso. Es importante el signo porque a diferencia del multiplicador del consumo, del gasto público o de la inversión, el de los impuestos es negativo, ¿sí? Porque un aumento de impuestos impacta negativamente en el ingreso y una reducción de los impuestos impacta positivamente en el nivel de ingreso. Cuando vos pongas el menos 5 por un multiplicador negativo, te va a quedar positivo el impacto que tiene esa reducción de impuestos en el ingreso. No sé si era esa la pregunta. Claro, pero en el punto B, que aumentan los impuestos, está restando. Y en el punto D dice, el gobierno decide reducir los impuestos. No, en el caso B, los 10 pesos, yo lo veo como que sube los impuestos en 10 pesos, tiene que ir positivo. A ver, vamos a hacerlo si quieren. Que creo que es así, porque vos tenés 10 pesos que aumentaron en un primer momento, los impuestos, y como que viene relacionado, como que viene enganchado del punto anterior. Entonces después te dice que está bien, los reduce 5, pero teniendo en cuenta que lo había aumentado 10, menos 5, sigue habiendo un aumento de 5. Bien, mira, para hacerla sencillo, ¿ustedes tienen los datos del modelo original para no perder tiempo? A ustedes les queda. Igual es más que nada para saberlo interpretar, ¿no? No, está para... bien, no, está perfecto. Acá en este caso, ustedes tienen un modelo original que es ingreso igual a consumo más inversión, por lo que yo estoy viendo. Después, y eso les va a dar una serie de, con los datos les da una serie de valores, ¿sí? Que sería como, antes del A, ustedes tienen que el ingreso es consumo más inversión. Entonces ustedes tienen que el nivel de ingreso es igual a 40 consumo autónomo, díganme si me estoy equivocando en algo. 40. 80.
Está bien, acá ustedes tienen como incógnita, está bien, acá ustedes calculan la propensión marginal a consumir, por lo que veo, porque ustedes ya saben que el ingreso este es 500, por lo que estoy viendo. Entonces, Profe, ¿en qué sí, ejercicio estamos? en el En ejercicio el ejercicio 1. de multiplicador. Ah, ok. Y acá tienen inversión autónoma de 60. A ver, si no vi mal la información. Entonces nosotros tenemos que ingreso es igual a consumo más inversión, pero siempre uno tiene como incógnita el nivel de ingreso. Acá no, acá les dice el nivel de ingreso y entonces lo que nosotros sacamos es la propensión marginal a consumir, ¿sí? Entonces me quedaría del lado derecho 500 por C. Sí, te queda 0,80 eso, si despejas. Bien, bueno, entonces yo vamos a suponer, ustedes ya hicieron todo, entonces acá nosotros obtenemos que la propensión es 0,80. Entonces, ahora nos quedaría que el ingreso es igual a consumo más inversión, y ahora en el A, ahora ya estoy en el A, ¿sí? Acá Agrega gasto público, aumenta el gasto público, aparece la G. claro, aparece la G. Justo acá estaba mirando porque justo da la casualidad que el ingreso de equilibrio es 500 como el que pusimos en el otro ejercicio. Bueno, entonces, acá yo tengo que sacar, por ejemplo, cuál es el nivel de equilibrio del ingreso nacional si agregamos al modelo 10 pesos de gasto público, ¿sí? Entonces yo acá sé que el ingreso es igual a 40 más, si no me van siguiendo me avisan, 0,8 por el nivel de ingreso, más 60 de inversión autónoma, más 10 de gasto público. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, eso sí. Bien, ¿y cuánto les termina dando acá el ingreso de equilibrio? 550. O sea que el ingreso, a la pregunta de la, ¿cuál es el nivel de ingreso de equilibrio del ingreso nacional? Aumentando en 10 pesos, el nuevo ingreso de equilibrio ahora es de 550. Esto lo podríamos haber hecho mucho más fácil directamente por el multiplicador. ¿Por qué? Porque el multiplicador es 1 sobre 0,20, 1 sobre 1 menos C, es 5. Entonces, multiplicador del gasto público 5 por 10 positivo que aumenta el gasto, ¿cuánto me varía el ingreso? 50 pesos. En 50, como era de 500, 500 más 50, 550 pesos. Ese es el A, ya lo tenemos. En el B nos dice, para igualar el gasto a los ingresos del Estado, o sea, para mantener el presupuesto equilibrado, para financiar esos 10 pesos de gasto, ahora el Estado decide cobrar 10 pesos más de impuesto. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, nosotros podemos hacerlo de dos maneras, o a través del multiplicador, haciendo variación del ingreso es igual al multiplicador de los impuestos por la variación de los impuestos, ¿sí? De T. Bueno, acá pongo, bueno, de T. Entonces, en definitiva, el multiplicador de los impuestos dijimos que era menos C sobre 1 menos C. O sea que es menos 0,80 dividido 0,20. ¿Me siguen hasta acá? Es menos 4 el multiplicador de los impuestos. Sí, profe. Bien. Y ahora yo sé que los impuestos los aumenta en 10, ¿sí? Entonces acá multiplico por 10 positivo. Menos 4 por 10 positivo me da menos 40. Esto significa que el ingreso de equilibrio baja en 40. Entonces yo tenía un equilibrio de 550 cuando aumentaba en 10 el gasto público, pero si ahora agrego un aumento de los impuestos en 10, me baja en 40. 550 menos 40, mi ingreso es 10. Mi ingreso es 510. Fíjense que si yo lo comparo con esta situación original de 500,
el ingreso aumentó en 10, y tiene que ver con lo que dijo hace un ratito el compañero de ustedes, que si yo subo impuesto y gasto en la misma cuantía, el ingreso aumenta en esa misma cuantía, no más que proporcional, ¿sí? En la misma. Entonces yo subí gasto en 10, subí impuesto en 10 para financiar, y me sube en 10 el ingreso. Claro. Ahí se cumple el teorema. Claro, ahí pasa que a ustedes por ahí les faltaba como la pata de un poco más el teorema, pero fíjense que ahí se ve clarito. Es más, si ustedes tienen en alguna pregunta, si el Estado decide subir impuestos y gastos en 10, ¿en cuánto impacta en el ingreso? ¿En 10, en más que 10, en menos que 10, se mantiene? Ustedes directamente pueden, por teorema de presupuesto equilibrado, poner que es en 10. Y no tienen necesidad de hacer las cuentas. Si la quieren hacer, las hacen, les va a dar perfecto. Pero ya Profe, saben que siempre es así. yo tenía entendido, cuando el otro día tuvimos la práctica con Natalia, por ejemplo, el C del ejercicio 1, ¿no? El C, el D y el E, nos dijo que mucho no nos preocupáramos porque eso no, como que no iba a entrar en el parcial. Claro, por ahí Pues, no lo han, o sea, por ahí no lo pudieron desarrollar bien o no llegaron con los tiempos, y para no complicarla, yo tenía entendido que el viernes, o sea, que este viernes Gustavo reforzaba lo que les había quedado pendiente de multiplicador. Pero bueno, por ahí no lo ha llegado a ver o a explicar, y entonces a veces lo que uno no llega a dar como le hubiera gustado, lo que sea, no les vamos a complicar con algo muy exhaustivo de eso. claro, Entonces, profe, ¿entra o no? O sea, hasta el práctico de multiplicadores inclusive entra. Yo supuse Encima que no que hicimos casi nada de multiplicadores. igual de multiplicadores, lo que tengo Solo entendido lo simple. es que el viernes terminan de ver multiplicadores. Igual la idea es no matarlos con, no sé, el multiplicador más complicado que existe. Por ahí tomaremos alguna variación en el gasto, en el consumo autónomo, o solamente en el impuesto, pero no combinado. Por ahí lo que les ha querido decir es que no íbamos a combinar dos cosas, porque por ahí si no lo pudieron ver en detenimiento, más vale focalizar en una y que lo sepan interpretar, que querer poner dos políticas en simultáneo y que se les mezcle. claro, con ella vimos como los más básicos y nos dijo que no nos preocupáramos, que bueno, que con Gustavo íbamos a ver multiplicadores compuestos, pero que no iba a entrar en el parcial eso. Eso fue lo que nos dijo Natalia. Claro, no, está bien, yo no sabía bien con qué profundidad lo habían dado. Yo sé que hasta multiplicador va a entrar, pero por ahí después no serán así, con dos políticas en simultáneo, o con lo del presupuesto equilibrado, seguramente entonces no. Entonces, profe, profe, ¿cómo lo tomo el punto D? Bien, entonces el punto D es parecido a lo que vimos recién, ¿sí? En el punto D lo que hace es, bueno, en el C les daba las transferencias, ahora les dice, en lugar de incrementar las transferencias en 5, el Estado reduce los impuestos en 5, ¿sí? Entonces ustedes, vamos a suponer que partimos del nivel de ingreso de equilibrio inicial de 500, ¿sí? Entonces el D está enganchado con el anterior. En el anterior, ¿qué les decía? Las transferencias aumentan en 5 pesos. Entonces vamos a aumentar las transferencias en 5 pesos y ver qué pasa, ¿sí? Claro, ahí se la sumás porque se supone que ahora tenés más ingresos. Claro, si yo quiero hacerlo, por ejemplo, para hacerlo más rápido, yo ahí lo sumo, pero ojo, porque las transferencias, fíjense que nosotros cuando hacemos la ecuación tenemos nivel de ingreso igual a consumo más inversión más gasto público. Las transferencias, tanto transferencias como impuestos, no se suman o se restan, que ese es un error muy frecuente. Esperen que acá me voy a detener un poco porque es el error que siempre cometen en los parciales. Vamos a suponer que nosotros le saco a ver el gasto para simplificarlo, consumo más inversión, ¿sí? Entonces vamos a suponer que consumo es 100 más, acá no estoy respetando el ejercicio, porque quiero que les quede claro el tema de dónde pongo transferencias e impuestos. Yo acá tengo 0,8
por el nivel de ingreso, más vamos a suponer que es 50 la inversión autónoma, ¿sí? Y esto me va a dar un ingreso de equilibrio que va a ser 150, 150 por 5, 750, ¿sí? Entonces mi ingreso de equilibrio original es 750 pesos. Si yo, ya sea que aumente o disminuya transferencias o impuestos, me va a afectar acá, porque se acuerdan que este ingreso, decíamos que lo llamábamos ingreso disponible. Y cuando nosotros llegábamos al ingreso personal, para pasar del ingreso personal al ingreso personal disponible, básicamente restábamos los impuestos directos pagados a las familias y le sumábamos, si es que hubiera alguna transferencia del Estado a las familias, ¿sí? El impuesto restaba, la transferencia sumaba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, acá en este caso, aumento en 5 el ingreso, no le sumo esos 5 acá atrás, porque fíjense que yo acá tengo consumo más inversión. Mi fórmula no Pero es no, consumo. se lo sumo al ingreso. Claro, Disponible. entonces, perfecto. Entonces, yo acá voy a hacer ingreso más 5 pesos, ¿sí? Cuando tengo impuestos, hago ingreso menos 5 pesos. ¿Me van siguiendo? Porque la transferencia, si yo recibo una transferencia del Estado, tengo más ingreso disponible, por eso a mi ingreso le sumo los 5 para llegar al ingreso disponible, y si yo tengo que pagar un impuesto, me va a quedar menos disponible. Mi ingreso le saco esos 5 y tengo mi ingreso disponible, ¿sí? Nos Entonces, volvemos a conectar porque se está por cortar. ay, yo les pido disculpas por atormentarlos tanto tiempo, pero si quieren para terminar de cerrar o si tienen alguna duda, nos volvemos a conectar. Bueno, Sé que deben estar ya odiándome en silencio, pero bueno, por ahí está bueno porque, bueno, igual el viernes pueden consultar también, tienen clase, pero aprovechamos a full y que les quede bien en claro todo. sí, yo no tengo problema. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, para que no quede cortado, hacemos